Un hombre anciano yace moribundo, con sus pensamientos a la deriva. Recuerda que es un terrícola, una persona de un mundo civilizado. Luchando en su cama, reflexionando sobre sus orígenes. Una joven llega y lo mira con tristeza. Ella lo llama anciano Shio y le dice que su madre la envió a traerle algo de comida. Con voz débil, él le da las gracias. La mujer deja un recipiente de bollos calientes y le dice que no hay problema. Solo espera que se recupere pronto y pueda volver a hacer su jabón para ellos. Después de que ella se va, se aleja a través del ventoso paisaje cubierto de nieve, sus huellas detrás de ella. Acostado solo una vez más, el anciano vuelve a sus pensamientos. Es un terrícola de un mundo civilizado, rompe en una tos dolorosa, escupiendo sangre. Han pasado 50 años, se da cuenta, 50 largos años desde que cayó en este lugar maldito. Vuelve al día en que todo comenzó. Llevaba a sus colegas, incluido el director Kim, a un taller de la empresa cuando su camioneta fue repentinamente atrapada en un violento desplazamiento de tierra. Cuando se despertó, él y sus compañeros de trabajo estaban en un mundo nuevo y extraño. Era un lugar de bestias míticas, como un zorro gigante con 3 colas y una enorme serpiente roja de 2 cabezas. Incluso había hombres que podían volar, surcando el cielo sobre el impresionante paisaje montañoso. Rápidamente se dio cuenta de que habían caído en un mundo sacado directamente de las novelas de Xia que leía ocasionalmente. Sin embargo, incluso en esta extraña situación, tenía la sensación de que sus compañeros de trabajo se adaptarían y vivirían vidas mejores que los lugareños. Todos ellos, es decir, excepto él. Su recuerdo continúa. Seres poderosos con aspecto de sabios descendieron de los cielos, atraídos por los talentos míticos que poseían sus compañeros de trabajo. Asombrados por sus habilidades, los sabios se llevaron a cada uno de ellos, surcando el cielo tormentoso, acompañados de magníficos dragones. Finalmente, solo él y el director Kim quedaron atrás, abandonados en este extraño mundo. Vieron cómo partían sus antiguos colegas, dejándolos en una ciudad desconocida. Admite que durante un tiempo mantuvieron la esperanza de que también podría tener algún poder especial oculto, pero pronto quedó claro que no tenían tales habilidades. Sin conocimiento de su entorno y sin talentos que ofrecer, solo pudieron sobrevivir realizando trabajos manuales agotadores, acarreando ladrillos y rompiendo piedras con picos. Pasaron 6 meses en esta nueva y difícil vida. Recuerda el día en que el director Kim finalmente tuvo suficiente, anunciando que no podía seguir viviendo una vida tan dura. Kim gastó todo su dinero ahorrado en un libro de artes marciales de tercera categoría que encontró en venta en las calles. Para sorpresa del joven, el director Kim era un natural. Entrenó sin descanso y en solo 3 meses dominó las técnicas, convirtiéndose en un formidable artista marcial capaz de derrotar fácilmente a múltiples oponentes a la vez. Continuó sirviendo a la nación, aprendiendo estilos de lucha progresivamente más avanzados. Después de convertirse en un guerrero verdaderamente poderoso, decidió irse y hacerse un nombre en el mundo más amplio de las artes marciales, el Hangul. Y así, el director Kim partió, dejándolo atrás para trabajar solo. Por un momento, se preguntó si algo especial podría finalmente sucederle a él también. Pero la esperanza se desvanece. De vuelta en el presente, el anciano mira sus manos callosas y rotas. Se da cuenta de que hasta el final, nunca le pasó nada en absoluto. El anciano es sacudido por un violento ataque de tos, escupiendo sangre en el suelo. Después de 50 largos años, reflexiona que ahora es solo un anciano débil que muere de un simple resfriado. A pesar de ser de la tierra, esta es su miserable realidad. Recuerda lo duro que trató de vivir. Aprendí el idioma ya a escribir. Se las arregló para ganarse la vida, llegando a comprar un pequeño terreno y construyendo una casa con sus propias manos. Incluso encontré una pequeña medida de éxito cuando comenzó a hacer jabón con lejía. En un mundo que era como la China medieval, el jabón era un concepto nuevo y popular y comenzó a ganar algo de dinero decente. Pero eso también le fue arrebatado. Recuerda haber llevado sus mercancías por el bullicioso mercado solo para que le robaran la receta. Los matones de los ladrones lo expulsaron, asegurándose de que no pudiera competir. Ahora se ha quedado sin nada.
Mientras el viento aúlla fuera de su pequeña choza, el anciano yace esperando la muerte, sintiéndose completamente rechazado por este mundo. Una figura oscura parece burlarse de él, preguntándole qué quería hacer. Aprieta sus dientes ensangrentados con angustia, preguntándose qué más se esperaba de él, gritando en su mente que se esforzó al máximo. Las lágrimas corren por su rostro mientras se pregunta por qué no fue elegido como sus compañeros de trabajo. No puede entender por qué, a pesar de que sabe que no es especial, tuvo que soportar que le quitaran todo una y otra vez. Ya no tiene energía ni para mantener los ojos abiertos. Su visión se desvanece, los árboles nevados de afuera se convierten en un borrón. En sus últimos momentos, piensa que si solo hubiera tenido un poco más de poder, tal vez le habrían dado más oportunidades en la vida. Sus pensamientos se desvanecen en el silencio. Así fue como murió. Pero entonces una luz brillante lo envuelve. Jadea. De repente, joven de nuevo, yace en un campo iluminado por el sol. Confundido, se sienta y se pregunta por qué sigue vivo. Se mira y se da cuenta de que lleva la misma ropa que tenía en la tierra. A su alrededor, sus compañeros de trabajo también se están despertando, aturdidos y desorientados. Uno se queja de dolor de cabeza mientras que otro pregunta dónde están. Mirándolos, una repentina comprensión lo ilumina. Ahora entiende que no fue traído a este mundo sin poderes. Mirando a sus antiguos colegas, sabe que ha obtenido el poder de la regresión. En un claro soleado del bosque, uno de los colegas del protagonista mira a su alrededor aturdido, diciendo que hace solo unos momentos estaban en un viaje de la empresa. El hombre, cuyo nombre es Seo Junyan, sabe que esto es cierto. Ha regresado al primer día en que él y sus compañeros de trabajo cayeron en este extraño mundo. Recuerda el deslizamiento de tierra que golpeó su vehículo y la luz brillante que siguió. Aunque los detalles específicos son borrosos después de 50 años, perdidos en sus pensamientos, contempla qué hacer ahora que ha regresado. Reflexiona que la mayoría de los héroes en las historias de regresión tienen un conocimiento invaluable del futuro para explotar, pero la única información útil que posee es cómo hacer jabón. Sus pensamientos se ven bruscamente interrumpidos cuando su jefe de sección lo agarra por el cuello, gritando su nombre completo, gerente Seo Junyan. Sobresaltado, Seo Junyan se disculpa, explicando que solo estaba sorprendido. El hombre enojado no escucha y lo empuja con fuerza hacia atrás. Mientras los otros compañeros de trabajo miran, el jefe de sección se cierne sobre Seo Junyan, llamándolo idiota y acusándolo de quedarse dormido mientras conducía por la ladera de una montaña, diciendo que casi los mata a todos. Junyan se sorprende, dándose cuenta de que había olvidado esta confrontación. Había pasado tanto tiempo desde que alguien lo llamó gerente Seo que no registró de inmediato que el hombre le estaba hablando a él. El jefe de sección, Hyun Moon, luego amenaza con despedirlo en el momento en que regresen. Junyan echa humo en silencio, recordando lo imbécil que es Moon. Recuerda que Moon Hun es el sobrino de un director gerente de su empresa SJD y se convirtió en jefe de sección a los 32 años puramente por nepotismo. Otro colega intenta intervenir, diciéndole a Moon que se detenga y argumentando que Junyan no podría haber evitado el deslizamiento de tierra, pero Moon lo empujó a un lado, insistiendo en que es culpa de Junyan por quedarse dormido. Poniéndose de rodillas, Junyan admite para sí mismo que se quedó dormido. Pero la razón de su agotamiento, recuerda con renovada ira, fue porque Hyun Moon Hun le había endosado todo su propio trabajo, obligándolo a quedarse despierto toda la noche para terminarlo. Con un rastro de sangre en el labio, Junyan recuerda otro detalle crucial. El propio Moon Hun se suponía que estaba a cargo de conducir. Mientras su colega continúa enfurecido, gritando y culpando a Junyan por dejarlos a todos varados. Los recuerdos de los últimos 50 años vuelven a él. Recuerda que la primera vez que esto sucedió, estaba tan conmocionado y confundido que simplemente inclinó la cabeza y se disculpó con Hyun Mai-hun, creyendo que él era el que estaba equivocado. Ese único acto marcó la pausa para sus próximos 50 años, una vida dedicada a disculparse y someterse. Recuerda haber inclinado ante los bandidos que lo robaron, ante un artista marcial burlón que se mofó de él y ante un funcionario corrupto que se apoderó de todo lo que poseía en nombre de los impuestos.
pero después de toda una vida de tragarse su ira, ha aprendido algo. Sabe que es prudente contener su temperamento frente a aquellos a los que realmente no puede manejar. Sin embargo, esta vez es diferente. Su expresión se soporta con resolución. Levanta la vista y se dirige con calma a su superior, llamándolo jefe de sección Hyun. Con una nueva confianza, Junyan le dice a Moon que si bien entiende su ira, ahora no es el momento de señalar con el dedo. Enfurecido, Moon se lanza hacia adelante, gritando maldiciones y exigiendo saber si Junyan está tratando de buscar pelea. Pero esta vez, Junyan no se inmuta. Sabe que ya no necesita arrodillarse ante alguien a quien pueda manejar. Luego golpea y clava su propio puño en la mandíbula de Moon, enviándolo volando hacia atrás. Sus compañeros de trabajo miran conmocionados, sin palabras ante lo que acaba de suceder. Mirando a su jefe caído, Junyan reflexiona que en su vida pasada, fue golpeado por innumerables artistas marciales. Sabe que en esta nueva vida, puede hacer las cosas de manera diferente. Junyan continúa golpeando a Moon Hun repetidamente, impulsado por los recuerdos de su sufrimiento pasado. Recuerda haber sido golpeado por bandidos mientras recolectaba hierbas en las montañas, atacado por bandidos más desesperados durante una mala cosecha y abusado por funcionarios cuando no podía pagar sus impuestos. Mientras Moon Hun grita de dolor, Junyan se para sobre él. Reflexiona que a través de años de soportar tal brutalidad, aprendió algo que sus compañeros de trabajo civilizados carecen: la violencia. Golpea sin piedad a su jefe, asintiendo con la cabeza que golpea a alguien en los ojos amplifica su miedo. Sabe por experiencia que después de una paliza como esta, solo 2 palabras saldrán instintivamente. Efectivamente, mientras Junyan sostiene a un Moon Hun magullado y ensangrentado por el cuello, su jefe solo puede tartamudear una disculpa una y otra vez. Mientras Moon yace llorando en el suelo, ensangrentado y golpeado, Junyan reflexiona sobre su situación. Reconoce que no tiene los talentos míticos por los que fueron elegidos sus colegas. Tampoco posee una increíble habilidad para las artes marciales que podría hacerse famosa en este mundo. Pero mientras respira hondo, su expresión tranquila y resulta, sabe que posee algo aún más grande. Tiene la capacidad de cambiar el destino. Mientras el jefe de sección Hyun gime en el suelo, el director Kim se adelanta y reprende a Junyan, preguntándole cómo pudo hacerle tal cosa a un colega. Fingiendo contrición, Junyan está de acuerdo, diciendo que simplemente se enojó. Se disculpa con el grupo por haberlo sorprendido. Se da cuenta de que, a excepción del director Kim, nunca volverá a ver a estas personas después de hoy, por lo que sus opiniones no importan. Incluso ofrece una disculpa formal por el accidente, asumiendo la responsabilidad como conductor. El director Kim reconoce que si bien el jefe de sección Hyun estaba siendo duro, Junyan reaccionó de forma exagerada y debería disculparse con él directamente. Junyan acepta dócilmente, dirigiéndose a él como director Kim. Por dentro, sin embargo, sabe que necesitará volver a ver al director Kim. Recuerda que Kim está destinado a convertirse en uno de los artistas marciales más fuertes de este mundo una vez que comience a entrenar. Junyan razona que si puede apoyar a Kim tanto como sea posible en esta vida, podría beneficiarse de ello. Eso significa que necesita ponerse del lado bueno de Kim a partir de ahora. Junyan se acerca a Hyun y le extiende la mano, admitiendo formalmente que su reacción no fue justificada y ofreciendo una disculpa. Hyun lo mira con furia, listo para tomar represalias con una maldición, pero una mirada fría y dura de Junyan lo silencia. Hyun toma dócilmente la mano ofrecida. Con la confrontación resultante, el director Kim sugiere que intenten salir del bosque y buscar un pueblo. Junyan está de acuerdo interiormente en que esto sería lo lógico. Sin embargo, mientras otro colega señala algo en la distancia, Junyan se recuerda a sí mismo que en este mundo, el sentido común no tiene cabida. Junyan sabe que este es un mundo donde los inmortales luchan contra bestias monstruosas en su búsqueda de la vida eterna y donde la única regla es que los fuertes devoran a los débiles. La gente de Murin lucha constantemente con espadas por la riqueza y el honor. Este lugar en el que han caído se conoce como el Camino de la Ascensión. Mirando el vasto desierto montañoso que los rodea, Junyan es consciente de que no hay pueblos, ciudades o naciones cercanas.
Se vuelve hacia el director Kim y le señala que el sol se pondrá pronto, sugiriendo que establecerán un refugio seguro para la noche. El director está de acuerdo, mirando a su alrededor pensativamente. Uno de sus colegas recuerda de repente la camioneta y los suministros que habían empacado para su taller. Jun-Yan sabe que encontrar el coche es una causa perdida, pero también sabe que sus compañeros de trabajo no le creerán. En lugar de gastar energía discutiendo, sugiere que se dividen en dos equipos, uno para refugio buscar y el otro para buscar el coche. Acuerdan reunirse antes de que oscurezca por completo. Más tarde esa noche, el grupo se acurruca alrededor de una fogata crepitante mientras cae la noche. Una mujer expresa su confusión, preguntándose cómo terminaron aquí cuando estaban en un coche durante el deslizamiento de tierra. Sin embargo, el coche no se encuentra por ningún lado. Otro colega admite que tampoco lo entiende. Intentan distraerse con algo de comida asada, y una persona comenta que sabe a castañas. Junan le pregunta a una de sus colegas si las nueces asadas están crujientes y le dice que tiene muchas, así que debería comer todo lo que quiera. El director Kim se ríe, diciendo que incluso en esta situación tan seria, se están divirtiendo gracias al gerente Seo. Elogia a Jun-Yan por ser confiable y diligente, tal como lo era en la empresa. Luego recuerda que Jun-Yan estaba cansado mientras conducía porque tuvo que trabajar hasta tarde la noche anterior. Una de las mujeres está de acuerdo, llamando a su gerente muy diligente. Otra agrega que gracias a que Jun-Yan encontró la cueva, casi parece que solo están acampando. Jun-Yan recuerda que en su vida pasada, solo encontraron este lugar después de vagar perdidos por el bosque durante horas. Él resta importancia a los elogios, diciendo que solo tuvo suerte. Otro colega lo anima a aceptar el cumplido. Sonriendo, Jun-Yan piensa para sí mismo que disfrutará este momento porque esta noche será la última vez que pasen juntos en paz. Mientras cae la noche, Jun-Yan piensa para sí mismo que esta es la última vez que podrán reír juntos así. Se arrodilla bruscamente y ofrece sus saludos al señor del bosque. Un monstruoso lobo de múltiples colas con brillantes ojos rojos se materializa ante él. Su voz resuena en sus mentes. Nota que tiene un olor único para ser un humano, comentando que en sus millas de años, nunca se ha encontrado con humanos como ellos. Sobresaltados de su somnolencia, sus compañeros de trabajo ven a la bestia y comienzan a gritar de terror, llamándola monstruo. Jun-Yan les grita frenéticamente que muestren algo de respeto y se pongan de rodillas. La criatura gruñe, comentando que cada vez que se encuentra con humanos, se le recuerda lo tontos y groseros que son. La bestia gruñe, sus dientes afilados brillan. Les dice que normalmente les habría arrancado todas las extremidades, pero como uno de ellos parece saber cómo tratarlo adecuadamente, los perdonará. Sin embargo, todavía exige un precio por traspasar su territorio. Si uno de ellos ofrece un brazo, permitirá que el resto se quede. Jun-Yan tiembla, recordando su vida pasada. Recuerda cómo todos habían gritado de pánico, enfureciendo al lobo, lo que llevó a su brutal matanza. Esta vez, sin embargo, nota con sombría satisfacción que sus modos adecuados han sido apreciados. La bestia se lame los labios y pregunta quién ofrecerá su brazo. Jun-Yan piensa para sí mismo que esto es una mejora con respecto a la última vez, cuando todos murieron. Ahora todo lo que se necesita es el brazo de una persona, un solo sacrificio para asegurar que el resto sobreviva. Sabiendo lo que sucederá, Jun-Yan se da cuenta de que incluso un brazo perdido puede ser curado por los poderosos cultivadores que están destinados a llegar en 2 días. También recuerda que ya has preparado una hierba para reducir el dolor. Con este conocimiento, se arrodilla y se ofrece audazmente a sacrificar su propio brazo. El monstruoso lobo parece complacido, reconociendo que Jun-Yan conoce sus modales. Mientras la bestia abre sus enormes mandíbulas, promete hacer el proceso lo más indoloro posible. Luego muerde, arrancando el brazo de Jun-Yan de su hombro. Él deja escapar un grito silencioso y agonizante mientras la sangre brota de la herida. El monstruoso lobo mastica y traga el brazo amputado mientras los colegas de Jun-Yan retroceden horrorizados. El propio Jun-Yan grita de dolor, agarrando su muñón sangrante y recordando la hierba para calmar el dolor que había preparado. Inmediatamente agarra la raíz y se la mete en la boca.
La agonía insoportable le saca lágrimas de los ojos. La bestia se lame la sangre de los labios y comenta que si bien pensó que podría saber diferente debido a su olor único, sabe igual que cualquier otro humano. De hecho, agrega que sabe aún peor debido a las impurezas en sus venas. Respirando con dificultad, Junyan se da cuenta de que la hierba ya ha comenzado a adormecer el dolor. Se disculpa humildemente porque su ofrenda no fue lo suficientemente buena. El lobo le informa que a cambio de su sacrificio, permitirá que el grupo permanezca en su territorio durante 7 días. Agrega que no morirán gracias a su influencia divina. Con eso, la bestia salta, desapareciendo en el bosque. Tan pronto como se va, Yunnan se derrumba en el suelo, recuperándose de la terrible experiencia. Sus colegas corren hacia él en pánico, llamándolo por su nombre. Les dicen que regresarán a la cueva y que les explicarán todo. Más tarde, acurrucados en el refugio de la cueva, les miente, diciendo que se encontró con el lobo esa misma mañana. Les cuenta lo que el lobo supuestamente le dijo sobre su ubicación. Sus colegas reaccionan con incredulidad cuando menciona a Muram. El director Kim no puede creer que hayan aterrizado en el mundo de las novelas de artes marciales. Junyan los tranquiliza, explicando que como entregó su brazo, estará a salvo durante una semana. Pero el director Kim pregunta ansiosamente qué pasará después de eso. Luchando contra el dolor, Junyan les dice que tendrán que renunciar a algo más. Una ola de miedo se apodera del grupo. Luego les dice que le está dando sueño y que necesita descansar, esperando que lo entiendan. Luego se sumerge en la inconsciencia. Mientras Junyan está inconsciente, sus compañeros de trabajo debaten qué hacer. Una de las mujeres lo defiende, argumentando que él sacrificó su brazo por ellos, y está mal que el jefe de sección Jian hable mal de él. Mientras duerme, Junyan escucha a Jian discutir, preguntando quién de ellos está dispuesto a renunciar a un brazo y una pierna en una semana. Jian luego propone un plan siniestro. Reconoce que el gerente Xiao es útil y les ha proporcionado comida y refugio, por lo que deben aprender todo lo que puedan de él durante la próxima semana. Pero como ya perdió un brazo, Jian razona que no durará mucho de todos los modos. Sugiere que cuando llegue el momento, debes hacer de Junyan el sacrificio nuevamente. Sus ojos se abren de golpe. Sin que ellos lo sepan, Junyan lo ha escuchado todo. Observando desde las sombras de la cueva, Junyan echa humo mientras escucha a sus compañeros de trabajo discutir su destino. Entonces, piensa para sí mismo, ahora que está debilitado, Jian quiere cortarle una de sus extremidades cada semana para ofrecerla al lobo. Recoge una piedra grande, la idea de la traición de sus colegas le desagrada inmensamente. Mientras sus compañeros de trabajo continúan su discusión, sin saber que él está escuchando, reflexiona sobre su pasado. Sabe que con la violencia que aprendió al ser golpeado durante 50 años, podría matar fácilmente a un hombre moderno como Jian Maung-hun, incluso con un solo brazo. Mientras sus ojos se entrecierran, lo considera seriamente, ¿debería matarlo? Con un suspiro, Junyan deja caer la roca y decide no matar a Jian. Razona que sus mentes simplemente están paralizadas por el miedo. Más importante aún, sabe que si actúa con demasiada crueldad en este momento, dañará su relación con el director Kim, que necesita cultivar. Con una mirada fría en sus ojos, le dice a Jian Myung-hun que se calle si no quiere que le vuelvan a romper los tobillos. Luego, con una leve sonrisa, habla en voz alta, afirmando que todos son buenas personas, solo que en una situación confusa. Al día siguiente amanece y el grupo se encuentra todavía varado en el vasto y desconocido bosque. Algún tiempo después, el grupo se encuentra con la serpiente de 2 cabezas. Junyan recuerda que, a diferencia del lobo que se comió su brazo, esta bestia solo pidió una pequeña cantidad de sangre. También recuerda que en su vida anterior, esta fue la misma serpiente que había chupado al jefe Ouri después de que ya había perdido sus extremidades. Pensando que es solo una pequeña cantidad, el jefe O se adelanta y ofrece su brazo. La serpiente muerta, pero inmediatamente retrocede con disgusto, escupiendo su sangre y declarándola la peor sangre humana que jamás haya probado. Junyan comenta en silencio que no es de extrañar, ya que la sangre del jefe O es la de un trabajador moderno lleno de nicotina y colesterol.
El jefe Oo, agarrando su brazo sangrante, solo puede murmurar enojado por lo bajo. Tomando el control, Yun-Yan le dice a Hyun-Moon que lo acompañe a recoger algunas hierbas. Hyun, sorprendido de que se dirijan a él de manera tan casual, pregunta por qué Yun-Yan lo llamó por su nombre completo. Impasible, Yun-Yan simplemente le pregunta si tiene hambre. Cuando Hyun admite que tiene hambre, Yun-Yan se ofrece a enseñarle sobre las frutas locales y las hierbas comestibles. Hyun, sorprendido por esta arrepentida generosidad, tartamudea con incredulidad. Yun-Yan se inclina y miente, diciéndole a Hyun que planea ofrecerle su otro brazo al lobo la próxima semana. Afirma que si muere, alguien necesita saber cómo sobrevivir en el bosque. Hyun, todavía escéptico, le pregunta si habla en serio. Lleno de alegría y alivio, le agradece profusamente a Yun-Yan. Yun-Yan se burla interiormente de la gratitud de Hyun, sabiendo muy bien que el lobo no volverá y que este conocimiento será inútil. Pero por ahora, monta un espectáculo, gritándole enojado a Hyun que se concentra y preste atención cuando recoge la fruta equivocada. Hyun se disculpa por haber recogido la fruta equivocada, pero Yun-Yan lo regaña, gritando que comerla lo habría matado. Hyun, aterrorizado, se aleja, recogiendo las frutas caídas. Agotado de cavar sin parar en busca de hierbas, se desploma en el suelo y pide un descanso. Yun-Yan piensa en cómo Hyun solía intimidarlo así cuando comenzó en la empresa. No muestra piedad, diciéndole a Hyun que deben terminar antes del anochecer y que se apresure. Mientras continúa trabajando, Yun-Yan se topa con algo increíble. Una enorme raíz de ginseng con forma humana, mucho más grande e impresionante que cualquiera que haya visto. Hyun está asombrado por el enorme tamaño de la raíz de ginseng y pregunta si es natural. Yun-Yan responde casualmente que es algo así. Yun-Yan reconoce que si bien parece ginseng, en realidad es una raíz de bambú amarillo. Reflexiona que debido a que el camino de la ascensión es tan rico en energía espiritual, las cosas crecen a un tamaño extraordinario aquí. Aunque es de poca utilidad para los cultivadores, sabe que esta raíz es una medicina increíblemente preciosa para los artistas marciales, capaz de aumentar enormemente su I. Piensa que debería ser de gran ayuda para el director Kim. Luego señala que hay dos más cerca. Hyun está asombrado, preguntando si está bien que desentierren tanto mientras JYN Yun-Yan le dice que sé bastante la camisa y la uso para llevarlos. Mientras el sol comienza a ponerse, proyectando un ominoso resplandor rojo sobre las montañas. Yun-Yan mira a lo lejos. Ya casi es hora, dice. Volvamos. Como si fuera una señal, un destello de luz cegadora se instala en el cielo nocturno. La pura fuerza de ello arroja a los colegas de Yun-Yan al suelo, gritando de dolor y agarrándose la cabeza. Una de las mujeres grita mientras tres figuras descienden del cielo. Yun-Yan, sabiendo quiénes son, les pregunta qué les pasa. Una de las misteriosas figuras, con el rostro oscurecido por la sombra, expresa sorpresa al encontrar tanto talento en bruto aquí. Los tres cultivadores flotan sobre el suelo, uno de ellos diciéndoles a los demás que se vayan, reclamando a los recién llegados para sí mismo. Otra de las figuras lo llama desvergonzado. El director Kim, mirando hacia arriba con asombro y confusión, pregunta quién es hijo. Los cultivadores anuncian que solo 3 de los recién llegados poseen raíces espirituales. El resto son simplemente mortales. Uno de ellos, vestido de oro, reúne una bola de relámpagos crepitantes en su mano y desata una poderosa explosión que envuelve al jefe de sección Hyun. Hyun grita de agonía mientras la energía recorre su cuerpo. El cultivador de túnica dorada exclama que es increíble. Hyun posee el cuerpo del trueno dorado celestial. Para no quedarse atrás, otro cultivador vestido de negro y sosteniendo un instrumento de cuerda le dice al otro que se mueve, declarando que es su turno. Toca una cuerda y una poderosa ola de energía se propaga por el aire. A medida que el sonido del instrumento los baña, una colega se agarra a la cabeza con dolor. Una energía oscura desciende, levantándola en el aire. El cultivador vestido de negro mira con una expresión salvaje y extasiada, exclamando que ha encontrado una raíz inmortal transformadora de yin fantasmal y maravillándose de que tal cosa realmente existe. El tercer cultivador, un hombre de tez poderosa con una larga barba,
pisa el suelo y dirige su atención al jefe O, poniendo una mano sobre su hombro, anuncia que el jefe O tiene un cuerpo sagrado único. Algo que le asombra encontrar. Declara que los 3 elegidos se convertirán en discípulos de la secta Creación del Cielo Azul. Como sus talentos combinados tienen el potencial de cambiar el mundo entero, los cultivadores comienzan a discutir sobre quién se queda con qué discípulo. El jefe, luchando por respirar bajo la inmensa presión, siente como si fuera a morir si se negara. El cultivador de túnica negra intenta persuadirlo, diciéndole que se una al Valle del Fantasma Negro en su lugar, que tiene todos los métodos de cultivo imaginables. El cultivador de túnica dorada le promete inmortalidad, fama y el poder de derrocar los cielos, garantizándole que lo tendrá todo en 100 años. Mientras los cultivadores continúan discutiendo, la mujer elegida por el practicante del Valle del Fantasma Negro se desploma inconsciente. El director Kim pregunta frenéticamente si al menos pueden sacarlos del bosque, temiendo que todos mueran si se quedan atrás. En respuesta, uno de los cultivadores simplemente saca una pequeña y ornamentada botella de sus túnicas. Uno de los cultivadores comenta que los mortales se preocupan demasiado y se pregunta cómo Jian logró llegar al camino de la ascensión con un cuerpo tan inútil. Una ráfaga de energía envuelve a Jian, haciendo gritar de dolor. Mientras tanto, otro cultivador notó la herida de Yunyan, deduciendo que perdió su brazo por un zorro. Viendo cómo Yunyan se ofreció por los demás, el cultivador comenta que puede ser un simple mortal, pero tiene agallas. Luego cura el brazo de Yunyan, haciendo que se regenere con una explosión de llama azul. Aturdido, Yunyan solo puede tartamudear su agradecimiento. Con su negocio concluido, los cultivadores anuncian que han capturado a todas las bestias y monstruos del camino de la ascensión, por lo que estará a salvo durante los próximos 10 años. Luego tomó a los 3 discípulos elegidos y ascendieron al cielo. El director Kim les grita, suplicándoles que esperen, ya que él y los demás no saben qué camino tomar para salir del bosque. El director Kim les grita, gritando los nombres de sus colegas fallecidos, pero los cultivadores ya se han ido. Yunyan reflexiona que lo mismo sucedió hace 50 años. No importaba cuánto gritaran, los cultivadores los ignoraban como insectos y seguían su camino. Se mira el brazo recién curado, pensando que al menos no tuvo que esperar 2 días esta vez. Respirando con dificultad, el director Kim maldice por lo bajo, preguntándose qué se supone que deben hacer ahora, varados en un bosque. Mientras los rayos de luz cruzan el cielo nocturno, levanta la vista y pregunta qué son todas esas luces, preguntándose si conducen a algo. Al día siguiente, una tormenta ruge y el grupo se encuentra todavía solo y perdido en el desierto. Mientras la lluvia continúa cayendo, el grupo se refugia en la cueva. Una de las mujeres, la subgerente O, tose sangre, claramente en un estado terrible. Una mujer más joven le dice a Yunyan que está en mal estado y le pregunta frenéticamente si hay alguna hierba que puedan usar o que deben hacer. Yunyan, aparentemente despreocupado, le dice que espere un poco más, sugiriendo que alguien podría aparecer para curarla. Su fría respuesta confunde a sus colegas. Mientras se da la vuelta, una figura sombría aparece en la boca de la cueva. El recién llegado comenta sobre encontrar mortales en el camino de la ascensión. La figura sombría comenta que son como hormigas sufriendo en medio de la competencia de los dragones. El director Kim, aterrorizado, tartamudea y pregunta quién es. Cuando se revela el rostro de la figura, sonríe y se presenta como el rey dragón marino Oriol. Con un movimiento de su mano, Kohol despeja la tormenta. El director Kim murmura sobre él controlando la tormenta y Oriol lo confirma, explicando que la tormenta apareció de la nada y vino a investigar su causa. Señala a la subgerente O, que todavía está inconsciente, y dice que ella debe ser la que nosotros la hechicería de la tormenta. Luego reflexiona en voz alta, preguntándose cómo una mujer común sin rastro de cultivo podría ejercer un poder tan abrumador, especialmente sin siquiera hacerlo conscientemente. «Qué extraño», dice. Yunyan se adelanta y le dice a Auricular que ellos son los confundidos. Explica que solo han estado aquí por un corto tiempo, pero personas poderosas como Atriol siguen apareciendo una tras otra y llevándose a sus compañeros. Carbón se ríe a carcajadas.
Entonces estás diciendo, resume, que entre tus colegas había algunos con un potencial extraordinario y luego, como si todo estuviera preestablecido, aparecieron cultivadores poderosos y se los llevaron. Y ahora aquí estoy yo, apareciendo convenientemente frente a esta mujer. Yun-Yan simplemente confirma, sí, querido mortal, dice Atrial, con voz baja y seria. ¿Sabes dónde estamos? Luego le muestra a Yun-Yan una visión de un magnífico palacio dorado en las nubes, conectado al mundo por un brillante rayo de luz. Este lugar se conoce como el Camino de la Ascensión, explica Atrial, o el Camino a la Ascensión. Es una puerta de entrada clave que conduce al reino superior. En solo unos meses, continúa Ariol, una grieta dimensional conocida como la Puerta de la Ascensión se abrirá aquí. Es un evento que ocurre una vez cada 1000 años. Explica que innumerables cultivadores de alto nivel y poderosos seres espirituales ya habrán comenzado a reunirse en el camino de la ascensión para ascender al reino superior. Dado eso, pregunta, ¿no es bastante probable que cultivadores como yo aparezcan cerca de ellos? Yun-Yan no entiende, pero el director Kim, todavía confundido, señala que los otros cultivadores dijeron que se llevaban a sus colegas para unirse a sus sexos. Se pregunta cómo pueden unirse a ellos si todos están ascendiendo a otro reino. Bueno, supongo, responde Atriel, mirando su propia mano. Puede ser difícil de entender para mortales como ustedes. Atrial explica que existe una técnica entre los cultivadores para coger objetos grandes y almacenarlos dentro de herramientas mágicas. Sosteniendo la botella, dado que los otros cultivadores probablemente hayan almacenado todos sus sexos dentro de artículos como este. Su objetivo es ascender al reino superior con sus sexos cuando se abra la puerta de la ascensión. De hecho, continúa Wall, yo también he empacado uno de los castillos submarinos de mi clan de dragones marinos dentro de este mismo artículo. Les muestra una visión de una imponente y magnífica pigota dentro de la botella. Dentro, revela, yacen dormidos 1.800 dragones marinos. Yun-Yan y el director Kim se quedan sin palabras ante esta revelación. Ryo luego mira a la inconsciente subgerente O, comentando lo peculiar e intrigante que es. Reflexión que si se uniera al clan de los dragones marinos, podría convertirse en algo verdaderamente extraordinario. Mientras Ryo se acerca a la subgerente O, el director Kim se lanza hacia adelante, gritando su nombre. Pero una fuerza poderosa lo arroja hacia atrás y se desploma en el suelo, ahogándose. Con una mirada de suficiencia, Ryo anuncia que le dará su sangre y la aceptará como su pariente. Eso sería lo mejor para todos nosotros, agrega, levantándola en sus brazos. Luego ofrece un consejo más. No hagas preguntas casualmente a cultivadores de alto nivel. Con los ojos desorbitados y sangrando, el director Kim se ahoga y se desploma. Yun-Yan corre a su lado. Atrial se da la vuelta y se aleja, comentando que solo respondió a sus preguntas porque es generoso, pero la mayoría de los otros cultivadores los habrían matado por tal impertinencia. Con un último crepitar de relámpagos, se transforma en un magnífico dragón azul y surca el cielo. Mientras el sol sale en una mañana despejada, Yun-Yan y los pocos miembros restantes de su grupo se quedan solos una vez más. Todos han sido secuestrados, piensa sombríamente. La mujer restante intenta procesar todo lo que ha sucedido, desde la avalancha arrepentida hasta los inmortales y dragones que secuestran a sus colegas. Comienza a reír, su mente al borde de la ruptura. Yun-Yan se acerca y le pone una mano tranquilizadora en el hombro. Oye, dice ella, mirándolo con ojos suplicantes. Gerente Sho, por favor. No debes ser llevado también. Si te llevan, no podrás sobrevivir en este bosque sola. Yun-Yan la mira con una expresión amable. Desafortunadamente, dice, nuestro tiempo se ha acabado. Justo cuando termina su oración, una extraña energía la envuelve y ella deja escapar un pequeño grito de sorpresa y dolor. De repente, el suelo comienza a temblar y los pájaros levantan el vuelo en una bandada aterrorizada. La mujer grita que algo se acerca. Yun-Yan pregunta, ¿qué pasa ahora? Y el director Kim grita que está aquí. Una enorme bestia blindada parecida a un león saltando sobre una roca cercana llevando a un anciano encorvado sobre su espalda. El hombre se pregunta en voz alta cómo simples mortales podrían haber entrado en el camino de la ascensión.
Luego se ríe, dándose cuenta de que deben haber sido atrapados en una tormenta espacial cuando la puerta de la ascensión comenzó a abrirse. Satisfecho con su propia inteligencia, cacarea, llamándose a sí mismo un genio. Apoyado en su bastón, el anciano mira a los mortales aterrorizados. De todos modos, mortales, pregunta, con voz baja y amenazante. ¿Quién fue el que acaba de emitir esa conciencia masiva? El anciano, con una sonrisa maníaca, dice que la presencia que sintió fue tan poderosa que pensó que un sabio del reino superior había descendido. Luego pregunta si fue la mujer en el suelo. El director Kim, aterrorizado, pregunta quién es. Mientras la mujer tartamudea que el gerente Kim es su colega. Con un movimiento repentino y violento, el anciano golpea su bastón contra el suelo. Una poderosa onda de choque estalla, enviando al director Kim volando hacia atrás por el aire. Junyan se lanza hacia adelante, apartándolo del camino justo un tiempo. La explosión golpea el suelo, desgarrando la tierra donde había estado momentos antes. Empujado a un lugar seguro, el director Kim mira a Junyan, quien ahora lo está protegiendo. Subgerente Seo, jadea. Gracias. El director Kim, preocupado, le pregunta a Junyan si está bien, señalando la grave herida en su espalda. Junyan aprieta los dientes contra el dolor y dice que está bien. Mientras tanto, el anciano dirige su atención a la mujer. Niña, dice, déjame acogerte. No tienes una ruta espiritual, pero puedo despertarla para ti con mi poder. Reflexiona para sí mismo, preguntándose qué pasaría si una conciencia tan extraña evolucionara hasta convertirse en la conciencia divina de un cultivador. La mujer, sin embargo, parece vacilante, mirando a sus colegas restantes con lágrimas en los ojos. El anciano se burla, preguntándole si todavía se aferra a sus apegos mundanos, incluso después de que él se haya ofrecido a acogerla. En ese caso, dice, yo mismo cortaré esos lazos por ti. Luego levanta tanto a Junyan como al director Kim en el aire con una fuerza invisible, ahogándolos. Desesperada, la mujer le grita que se detenga, suplicándole que los perdone y prometiéndole hacer cualquier cosa que le pida. Entonces debes olvidar todos tus lazos mundanos. Entendido, ordena el anciano. Entendido, responde la mujer entre lágrimas. Con un movimiento de muñeca, el anciano libera a Junyan y al director Kim, quienes caen al suelo. Pero si los dejo aquí, seguirás apegada, declara con una sonrisa siniestra. Así que los devolveré a una nación mortal cercana. Serán esparcidos al azar a través de una grieta dimensional. Ni siquiera yo sé dónde aterrizarán. Un vórtice arremolinado se abre en el suelo ante ellos. Bueno, ¿qué es esto? Grita el director Kim mientras son arrastrados. Maldita sea, piensa Junyan desesperadamente tratando de agarrar las raíces de ginseng. Tengo que agarrar las hierbas. Mientras son absorbidos por el vórtice, la mujer les grita, gritando el nombre de Junyan con desesperación. Luego, el portal se cierra y todo se oscurece. El sonido de los vendedores pregonando sus mercancías, sedas, las mejores sedas de Yanwo y escrituras recién llegadas de Shanghái resuena en el aire. Junyan se despierta y se encuentra a sí mismo y al director Kim acostados en el suelo de piedra de una pequeña habitación, todavía agarrando la bolsa de raíces de ginseng. Dados, confundido. Se levanta y mira por la ventana un mercado bullicioso debajo. Gente con ropa tradicional pulula, ocupada en sus asuntos diarios. ¿Dónde está esto?, se pregunta, reconociendo que en su vida anterior, no cayó en un lugar como este. Un comerciante que pasa, al darse cuenta de que lo mira fijamente, murmura, ¿quién es ese lunático? Mientras Junyan camina por la bulliciosa ciudad, se da cuenta de que el inmortal decía la verdad. Su aterrizaje fue realmente aleatorio. Siente una extraña sensación de familiaridad, un reconocimiento de que ha estado aquí antes. De repente, todo vuelve a él. Mira el paisaje urbano, su camisa andrajosa y empapada de sangre revelan la herida aún en curación en su espalda. Este es el lugar donde una vez vivió. El director Kim, completamente abrumado, le dice a Junyan que ya no puede seguir el ritmo de lo que está sucediendo. Junyan dice que siente lo mismo.
Kim suspira, deseando que todo fuera solo un sueño. Se pasa una mano por el pelo, asimilando el hecho de que solo quedan ellos dos. Dice que supone que deberían estar aliviados de no haber sido llevados por esos monstruos. Jun-yan, sin embargo, no está tan seguro. Recuerda que si bien ha regresado en su vida pasada, solo era un recolector de hierbas sin poder. El director Kim luego dice que no pueden quedarse en el callejón para siempre y sugiere que se vayan. Jun-yan está de acuerdo y los dos salen a las calles concurridas. Mientras caminan por la ciudad, el director Kim comenta que no puede entender lo que dicen los lugareños, aunque suena a chino. También pregunta por qué todos parecen susurrar mientras los miran. Jun-yan, sin dudarlo, le dice que están diciendo que su ropa se ve rara. El director Kim se sorprende y Jun-yan le explica que sabe un poco de chino. Eso es genial, dice el director Kim, impresionado, pero sus ojos se sienten atraídos por la horrible herida en la espalda de Jun-yan. Jun-yan, sin embargo, sabe que mintió. El idioma aquí no es chino. Si bien usan los mismos caracteres, el idioma hablado es completamente diferente. Recuerda que en su vida pasada, tuvo que soportar 2 meses de burlas de los mendigos solo para aprender lo básico. Pero ahora no hay necesidad de eso, piensa Jun-yan para sí mismo. Le sugiere al director Kim que consigan ropa nueva. Kim, todavía desconcertado, pregunta cómo pueden hacer eso, dudando de que alguien acepte su dinero. Llegan a un salón de medicina y Jun-yan le presenta una de las grandes raíces de ginseng al dueño. El hombre está encantado, exclamando sobre la preciosidad de la hierba. No puede creer que se la estén vendiendo. Jun-yan, tratando de sonar conocedor, le dice que las raíces de bambú amarillo tienen al menos 800 años. El dueño responde con entusiasmo que deben valer unos 15 lingotes de plata. 15, piensa Jun-yan para sí mismo. En su vida pasada, nunca tuvo tanto dinero. Aclarándose la garganta para ocultar su sorpresa, le dice al dueño que se apresure. Enseguida, dice el dueño, yendo a buscar el dinero. Con su nueva riqueza, Jun-yan les compra una casa. El director Kim está estupefacto y pregunta si esta es realmente la casa en la que van a vivir. Jun-yan lo confirma, diciéndole que a partir de ahora, le enseñará el idioma de este lugar. Encantado, el director Kim le agradece con entusiasmo. Jun-yan, sin embargo, sabe que su situación es más precaria de lo que parece. Aunque está poniendo una cara valiente, es consciente de que después de sobornar a algunos funcionarios para obtener placas de identidad y comprar el terreno y la casa, solo les queda un lingote de plata. Maldice en silencio lo caro que es todo en la capital. Mientras se instala, el director Kim, mirando la herida ensangrentada en la espalda de Jun-yan, dice que como ahora están en un lugar completamente nuevo, debería llamarlo por su nombre. Jun-yan está de acuerdo. Con una cálida sonrisa, el director Kim le agradece y lo llama por su nombre completo, Seo Jun-yan. Esa noche, Jun-yan extiende las raíces de ginseng restantes. Le dice al director Kim que su riqueza actual se debe únicamente a que vendió una de las hierbas. Una vez que se les acaben, no tendrán ninguna fuente de ingresos, por lo que deben encontrar una manera de ganar dinero. El director Kim reflexiona sobre esto por un momento. Luego, Jun-yan sugiere que usen la plata que obtendrán de la venta del resto de las raíces para iniciar un negocio. Con todo el dinero que puedan conseguir, más las habilidades de Kim como exdirector de empresa, deberían poder ganarse la vida decentemente. Pero mientras lo piensa, se da cuenta de que solo ganarse la vida no es suficiente. Ya que he regresado, reflexiona, ¿por qué no sueño en grande? Mientras considera sus opciones, Jun-yan reflexiona sobre el verdadero potencial del director Kim Yong-hun. En su vida pasada, Kim había sido un genio de las artes marciales, convirtiéndose en un maestro en solo unos meses después de leer algunos libros de tercera categoría. Con técnicas más avanzadas, se había convertido en uno de los artistas marciales más poderosos del Hangul. ¿Pero qué pasaría si, se pregunta Jun-yan con una sonrisa astuta en su rostro, aprendiera artes marciales avanzadas desde el principio? Se imagina al director Kim como un guerrero sabio y poderoso, el espadachín más grande de la tierra. Se da cuenta de que con la guía adecuada,
podría acelerar el nacimiento del espadachín más grande del Yonwu en al menos 30 años. Y si eso sucede, planea beneficiar tanto como pueda mientras trabaja para él. Volviéndose hacia su colega, dice: director, este es Murin, un mundo de artes marciales. Continúa diciendo que si estableció un negocio, ¿quién sabe cuándo las pandillas del Han podrían venir por ellos? ¿No deberíamos aprender al menos un poco de autodefensa? Y artes marciales, exclama el director Kim, con los ojos iluminados. Pero su emoción se desvanece rápidamente cuando se da cuenta de que los sexos no enseñan a los extraños sus artes marciales. ¿Cómo aprenderemos?, pregunta. Junyan sonríe para sus adentros, sabiendo que, como un conocido nerd de las novelas de Muram, el director Kim estaría interesado. Explica que hay 7 sectas famosas en la ciudad. 4 están en el lado ortodoxo del Han: la secta de matanza de demonios, el templo de autovinculación, la casa de pájaro supresora y la secta de los 7 misterios. Las otras 3, la pandilla Colmillo de Lobo, la asociación del Caballero Oscuro y la fortaleza del Dragón Luchador, se consideran poco ortodoxas. La gente las llama las 4 estrellas y los 3 demonios. Continúa describiéndolas. La secta de matanza de demonios se centra en las técnicas de espada y cuchilla. El templo de autovinculación es una secta budista. La casa de pájaro supresora se ocupa de la inteligencia, y la secta de los 7 misterios, con su larga historia, enseña todo tipo de artes marciales. En cuanto a los 3 demonios, sin embargo, admite que no hay mucha información sobre ellos. Continúa diciendo que los 3 demonios son expertos en sigilo y hechicería y hacen muchas cosas ilegales. Luego le pregunta al director Kim qué secta le gusta más. Sin dudarlo, el director Kim elige la secta de matanza de demonios, exclamando que un artista marcial debe empuñar una espada y un hombre debe aprender técnicas de cuchilla. Junyan reflexiona que esta es una elección adecuada para el hombre que fue llamado el mejor espadachín en su vida pasada. Cuando el director Kim le pregunta cómo sabe todo esto, Junyan siente y dice que antes estaba escuchando a algunos artistas marciales. 3 meses después, llegan a la sede de los sexos de matanza de demonios. Son detenidos en la puerta por varios hombres musculosos que les preguntan qué los trae allí. Junyan, ahora vestido como un plebeyo, explica que el director Kim es su hermano mayor y que han oído hablar de la fama de los sexos y han venido deseando aprender artes marciales. El guardia principal se cruza de brazos y los mira pensativamente. El director Kim mira un poco nervioso, pensando que parece tener una cantidad decente de dinero. El guardia les dice que lo siente, pero que aprender artes marciales a la edad del director Kim será difícil. Con una sonrisa amistosa, Junyan pregunta si al menos pueden hablar con alguien de un estatus más alto. Luego, discretamente, colocó una moneda de plata en la mano del guardia y agregó que incluso una simple autodefensa sería suficiente. Pronto, son llevados ante un anciano de la secta. El anciano confirma que quiere aprender artes marciales para defensa propia. Sí, responde Junyan, abriendo una caja grande y ornamentada llena de lingotes de plata. El mejor que haya, por favor. El anciano se aclara la garganta, claramente impresionado por la oferta. Les dice que supone que podrían unirse como discípulos externos. Sin embargo, el anciano continúa: no damos un trato especial a los que se unen con donaciones. Además, aceptaremos a uno de ustedes. Junyan está furioso, pensando para sí mismo que todo el dinero que dieron valía una raíz de bambú amarillo, y esto es todo lo que están dispuestos a hacer. El director Kim comienza a protestar, pero Junyan lo interrumpe, sonriendo y agradeciendo al anciano. Rápidamente dice que su hermano será el que aprenda. El anciano toma el dinero y le dice al director Kim que salga más tarde a donde están reunidos los discípulos externos. Mientras se va, Kim se vuelve hacia Junyan Crest caído. ¿De qué sirve? Si solo yo aprenderé artes marciales, dice, y agrega que habría elegido un grupo diferente si hubiera sabido lo caro que sería. Junyan solo se ríe. No te preocupes, dice. No es como si alguna vez hubiera sido bueno en los deportes de todos los modos. Simplemente estableceré un negocio con el dinero restante y te apoyaré. Tú solo concéntrate en aprender artes marciales. El director Kim,
Todavía abrumado, le dice a Yunnan que hará todo lo posible, pero le preocupa que, como es viejo, no podrá hacer mucho. Yun-yan lo anima, diciéndole que crea en sí mismo. Con una pequeña sonrisa, el director Kim le agradece. 7 meses después, se celebra una competencia en la secta de matanza de demonios. Un anciano barbudo con una expresión severa mira confundido. Agarra el brazo de su silla con tanta fuerza que la madera se astilla y murmura, ¿qué? ¿Qué clase de forastero de la nada? El hombre gruñe, mirando los cuerpos derrotados de sus discípulos, ¿ha derrotado a todos mis amados discípulos? La secta de matanza de demonios estaba en un alboroto. Para dominar un arte marcial, uno debe comprender su verdadero significado y sintonizarse básicamente con él. Un guerrero de tercera categoría que comprende el significado de un arte marcial puede convertirse en uno de segunda categoría fusionándolo con su propia comprensión. Avanzar más allá de eso requiere más del doble de comprensión y una cantidad igual de tiempo y esfuerzo. Sin embargo, a veces aparecen personas con un talento excepcional, aquellos que pueden reírse de los niveles típicos de comprensión y avanzar rápidamente por muchas etapas a la vez. La secta de matanza de demonios es una gran secta de la ciudad de Xiaqian llena de artistas marciales tan talentosos. Sin embargo, un forastero ha venido a derrotar a los discípulos directores de esta gran secta. En solo 7 meses, el director Kim se ha convertido en un guerrero de primer nivel, habiendo dominado por completa la técnica del sable de dragón absoluto de la secta de matanza de demonios. Los ancianos de la secta están asombrados e indignados. Uno de ellos echa humo porque llegar a ser de primer nivel con solo medio año de aprendizaje es algo inaudito. Una etapa que normalmente solo se puede alcanzar a través de los esfuerzos colaborativos de muchos artistas marciales expertos. Se queja de que, además, es un forastero que aprende en su secta. A los demás les parecería que toda su tradición se ha arrodillado ante este hombre. Captúrenlo ahora, ruge. Debido a que un forastero adquirió las habilidades propias de un anciano de la secta en solo 7 meses, toda la secta está ahora en caos. En medio de esta confusión, el director Kim fue encarcelado en sus aposentos, sospechoso de ser un espía de otra secta. Yun-yan, que también fue arrestado mientras estaba en el mercado, se frota la cabeza con frustración. No sé por qué también me consideraron sospechoso cuando no sé artes marciales, dice. Luego le pregunta al director Kim si no está preocupado. ¿Preocupado por qué?, responde Kim, todavía practicando su esgrima. Sobre que te sospechen de espía, dice Yun-yan. Le recuerda que en las novelas de artes marciales, normalmente destruyen el núcleo de chi de un espía o incluso cortan su flujo de chi. El director Kim detiene su práctica. Eso es cierto, dice. Su expresión se vuelve seria. Con una sonrisa alegre, el director Kim dice que cree que se está acercando a la siguiente barrera en su entrenamiento. Cree que si puede cruzarla, podrá avanzar a la siguiente etapa. Jung Hae-un está asombrado. ¡Qué monstruo!, piensa. No ha pasado mucho tiempo desde que se convirtió en un artista marcial de primer nivel y ahora ya se está acercando a la siguiente etapa. Sabe que después de la primera categoría viene la cima marcial. Ese es el nivel de la mayoría de los líderes y ancianos de las sectas, y se les conoce como maestros absolutos. En Yongju, solo hay alrededor de 1000 de ellos en toda la nación. Más allá de eso, el mundo de las artes marciales no menciona otra etapa. Entonces, la cima marcial es esencialmente la etapa final que uno puede alcanzar. Yun-yan se da cuenta de que sus suposiciones estaban equivocadas. A este ritmo, piensa con una sonrisa, el nacimiento del espadachín más grande del mundo se acelerará en 40 años, no en 30. 7 días después, el director Kim está meditando, con su espada frente a él. Está rodeado de 3 flores de loto azules brillantes. Mientras exhala una bocanada de energía azul, Yun-yan la reconoce como la flor de Yi, que solo aparece en los artistas marciales de élite. 3 flores se juntan en la cima, una señal segura de maestría. He cruzado la barrera, anuncia el director Kim, poniéndose de pie. Ya no le tengo tanto miedo al líder de la secta de matanza de demonios. Yun-yan está asombrado. Mientras dice,
tu talento supera con creces mi imaginación. También estoy impresionado conmigo mismo, responde Kim, con una sonrisa orgullosa en su rostro. Nunca supo que tenía tanto talento. Quizás por eso siempre amé las novelas de artes marciales cuando era niño. De repente, un grupo de guerreros irrumpe en la habitación. Un anciano lee un pergamino, anunciando que tiene órdenes del líder de la secta de destruir el núcleo del espía que se atrevió a robar sus artes marciales. El director Kim solo suena. Yunnan levanta las manos, insistiendo en que no es un espía, pero es rápidamente interrumpido por un golpe en la cara. El anciano lo silencia, acusándolos de hablar en un lenguaje codificado y ordenando a sus hombres que lo sujeten. Uno de los guardias se mueve para golpear al director Kim, pero con un rápido corte de su espada, Kim le corta el brazo al hombre. Mientras el guardia grita de dolor, el director Kim dice con calma que esta fue su primera secta. Otro guardia, enfurecido, carga hacia adelante, pero el director Kim, con su nueva maestría, los despacha a todos fácilmente en una ráfaga de golpes. Los guardias restantes, al ver a sus camaradas tan fácilmente derrotados, se dan cuenta de que se enfrentan a un artista marcial de nivel máximo. Presos del pánico, huyen, uno de ellos gritando para informar al líder de la secta. Mientras el último de ellos escapa, el director Kim se vuelve hacia Junyan. Le dice que tiene la intención de visitar otras sectas y continuar su entrenamiento, luego le pregunta qué hará Junyan. Yunnan dice que lo acompañará. Con un brillo travieso en los ojos, sugiere que vayan a la aclamada secta poco ortodoxa, la Fortaleza del Dragón Luchador. El director Kim se ríe y está de acuerdo, diciéndole que se adelante y que se encontrarán allí. Luego dice que pondrá fin a la persecución de los ancianos y el líder de la secta de matanza de demonios. Más tarde, el director Kim está de pie en la cima de una montaña, su espada manchada de sangre. Mira a Junyan, que acaba de llegar, y le pregunta riendo, ¿qué te tomó tanto tiempo? Sin aliento, Junyan finalmente llega a la cima de la montaña. Eres demasiado rápido, director, dice riendo. Junyan piensa en cómo Kim, que solía denunciar su violencia, ahora la abraza él mismo. Se da cuenta de que este mundo los cambia. Sería genial, reflexiona, si pudiera regresar no a este mundo de artes marciales, sino a sus vidas cotidianas en la Tierra. Si regresara, desearía poder volver a la Tierra, pero no se puede evitar. Ahora que están aquí, tienen que hacer lo que puedan. Después de ser traicionado por la secta de matanza de demonios, el director Kim se hizo cargo de la fortaleza de lucha de dragones. 2 años después de eso, el director Kim recorrió cada región de Jeonjo, derrotando a varias sectas. En su tercer año, finalmente logró destruir los emblemas de cada secta. Se hizo conocido como el mayor artista marcial bajo los cielos, y usó esa fama para unir a las sectas, formando la Alianza Marcial. 7 años después, el director Kim y Yunnan eran tan cercanos como hermanos, ignorando la diferencia de edad. El director Kim creó un arte marcial específicamente para Junyan. Entregándole un libro, dice, esta es la espada de la montaña cortante. La llamé así esperando que heredara su significado de una voluntad que incluso derribaría montañas. Si dominas la espada de la montaña cortante, sé que podrás alcanzar el pico marcial. Junyan se da cuenta de que este es un verdadero arte marcial de primer nivel, completamente diferente de cualquier técnica de segundo o tercer nivel. Sin embargo, si había un problema, era su propia falta de talento. A pesar del paciente entrenamiento 1 a 1 del director Kim, lucha constantemente, siendo golpeado y cayendo. Después de un golpe particularmente duro, el director Kim le dice que realmente no tiene talento. El talento de Junyan era, reflexiona, absolutamente terrible. Incluso con el mejor artista marcial de los cielos creando un arte marcial solo para él y enseñándole 1 a 1, apenas llegó a ser de tercera categoría después de un año entero. Supongo que no se puede evitar, piensa, recordando su lento y doloroso progreso. Pero al menos tengo algo de talento en medicina. La gente tiene talento en diferentes áreas, piensa, aceptando su propio camino. Continuó sus estudios en medicina mientras apoyaba el viaje del director Kim. Un día, 10 años después, lo presenció. El director Kim,
Ahora un anciano sabio con cabello blanco, estaba meditando, rodeado de orbes de energía azul arremolinada. Junyan observó con asombro cómo Kim alcanzaba un nivel del que solo había oído hablar en las leyendas. 5 energías convergieron en el origen y el director Kim, su cuerpo, ahora lleno de poder, trasciende la espiral mortal. A medida que Kim alcanza el siguiente nivel de su poder, su cuerpo flota en el aire, irradiando energía dorada. Una onda de choque sacude la habitación y Junyan mira con incredulidad cómo el cuerpo envejecido de Kim se transforma. Observa, asombrado, cómo el anciano rejuvenece, volviéndose joven y poderoso una vez más. Reconoce al joven como Jong-hun, el director Kim que conoció de su vida anterior. Sabe que acaba de presenciar un fenómeno conocido como reestructuración esquelética. ¿Qué te sorprende tanto?, pregunta el joven y musculoso Kim riendo. Junyan se rió, diciendo que Jong-hun parecía incluso más joven que él. Jong-hun, irradiando relámpagos, se rió en respuesta y exclamó que se sentía tan lleno de vida que podía hacer cualquier cosa. Junyan se rió con él, afirmando que el mundo se sorprendería por su reestructuración esquelética. Jong-un estuvo de acuerdo. Luego anunció su intención de entregar la alianza Murmur a un sucesor. Junyan preguntó si había alguien que encajara en el perfil. Jong-hun respondió que el líder de la alianza Moon debe tener alguna habilidad en artes marciales, pero ni uno solo de los candidatos lo entendió correctamente. Junyan respondió descaradamente que Jong-hun era el extraordinario y que no había ningún genio en el mundo como él. Jong-hun admitió que era así y miró a sus discípulos entrenar. Reiteró, sin embargo, que simplemente no había nadie digno entre ellos. Pasaron 15 años. Habían pasado 35 años desde que Junyan comenzó su vida en el camino de la ascensión. Reflexionó que ya tenía más de 60 años y se preguntó qué estaría haciendo Jong-un. Recordó que un año después de su reestructuración esquelética, Jong-un había pasado el liderazgo de la alianza y se había ido. Junyan había deseado retirarse con él, pero tuvo que permanecer como estratega de la alianza para mantener el orden. También recordó que Jong-un dijo que deseaba viajar más por Yongju, por lo que quizás se había perdido la ceremonia de jubilación de Junyan. Caminando por su gran y vacía propiedad, comentó que estaba un poco demasiado silencioso. Había comprado esta mansión con sus fondos de jubilación, pero era demasiado grande para vivir solo. De repente, escuchó un crujido en los arbustos. Gritó preguntando quién estaba allí. Se sorprendió al encontrar a Jong-un con un aspecto desaliñado, que acababa de irse. Junyan corrió hacia él y le preguntó qué le había pasado, exigiendo saber dónde había estado en lugar de venir a su ceremonia de jubilación. Exclamó que Jong-un parecía un mendigo, luego se desplomó de espaldas en la hierba, su espada cayendo a su lado. Mientras Junyan se arrodillaba a su lado, Jong-un, acostado en la hierba, dijo su nombre y declaró que realmente había creído que estaba bendecido con un don para las artes marciales. Junyan lo afirmó, declarando que si no era un genio, ¿quién lo sería? Jong-un estuvo de acuerdo, diciendo que era un genio y que entre los de Yangju, entre cualquier mortal ordinario, nadie era capaz de igualar su talento marcial. Junyan luego preguntó burlonamente si el propio Jong-un era un mortal ordinario. Todos, continuó, saben que Jong-un es el hombre más fuerte bajo los cielos. Pero Jong-un aclaró que había luchado contra un cultivador y le preguntó a Junyan si los recordaba. Esos monstruos voladores de hace 35 años que habían secuestrado a sus compañeros de trabajo. Junyan confirmó que recordaba a los cultivadores. No se revelan fácilmente, pero acechan en las sombras del Palacio Real de Yeonjo, manipulando a todo el país. A medida que la influencia de la Alianza Marcial en Yangju crecía, habían comenzado a dirigir su influencia hacia ellos. Jong-un dijo que esto causaba problemas, pero ir en contra de su palabra significaría oponerse a la propia nación. Por lo tanto, no tuvo más remedio que seguir las órdenes por el bien de proteger a la Alianza Marcial. Renunció a su puesto de líder de la alianza porque quería batirse en duelo con ellos como individuo, recorriendo a Yeonju solo. Esos cultivadores, relató, eran realmente difíciles de encontrar. Incluso cuando localizaba a uno, lo ignoraban, diciendo que no valía la pena luchar contra los mortales.
Usaban ilusiones o simplemente volaban para irse, lo que dificultaba incluso luchar contra ellos. Pero hace 5 años, finalmente pudo batirse en duelo con un cultivador. Yun-Yan le preguntó emocionado si había ganado. Yong-Gun respondió que sí. Yun-Yan suspira aliviado, riéndose de que Yong-Hun le habría causado muchos problemas si lo hubiera hecho mientras todavía era el líder de la alianza. Pero Yong-Hun aclaró que había arriesgado su vida para luchar contra un cultivador que había alcanzado la etapa de construcción de y apenas había logrado hacer un pequeño corte en la punta de su dedo. Yun-Yan miró conmocionado. El cultivador, explicó Yong-Hun, había dicho que incluso un solo rasguño contaría como su pérdida, por lo que técnicamente había ganado. Yun-Yan le preguntó si un cultivador de la etapa de construcción de Yi era como uno de los 10 cultivadores más fuertes. Yong-Hun respondió que sí. Le habían dicho que la construcción de Chi era la segunda etapa más baja en el mundo del cultivo. Usando los estándares de los artistas marciales, era similar a ser un luchador de segunda categoría. Yun-Yan miró con incredulidad mientras Yong-Hun le contaba esto. Tanto en su vida anterior como en esta, sabía que los cultivadores eran seres ridículos, pero todavía estaba asombrado. Las artes marciales de Yong-Hun sin duda habían alcanzado el cielo. Realmente podía caminar sobre la nada y usar sus artes marciales mientras estaba suspendida en el aire, y era capaz de cortar edificios de piedra y acero como si fueran tofu. Y sin embargo, un genio así apenas podía cortar el dedo de un cultivador de baja categoría. Yong-Hun concluyó que era solo una rana en el pozo. No podía enfrentarse a los cultivadores, ya que eran desastres naturales vivientes. Miró a Yong-Gun con tristeza, pero Yong-Hun reveló que, de hecho, había logrado cortarle la mano a otro cultivador al que se había enfrentado ese día. Yun-Yan le preguntó si sus artes marciales habían logrado superarlo, pero Yong-Hun le explicó que no. El cultivador simplemente se había colocado un talismán de papel y su mano volvió a crecer. Yong-Hun luego se desplomó contra un árbol, con la espada a su lado. Le dijo a Yun-Yan que pensaba que este era el límite de sus artes marciales. Yun-Yan le preguntó a qué se refería y Yong-Hun le explicó que había venido a despedirse. El cultivador había tenido en alta estimación su fuerza de voluntad y estaba dispuesto a aceptarlo en su secta de cultivo. Yong-Hun esperaba comenzar desde abajo y ascender. Yun-Yan parecía preocupado y le preguntó si era posible que se convirtiera en un cultivador sin una ruta espiritual. Yong-Hun explicó que para un mortal normal, la etapa de las 5 energías que convergen en el origen era equivalente a la raíz espiritual de los 5 elementos con la que nacen los cultivadores. Para obtener este rasgo que los cultivadores tienen al nacer, los mortales deben usar toda su vida para manifestar esa cualidad básica. Cortó el espacio con su espada y dijo que ahora se iba. Sostuvo un pergamino. Este libro, dijo, fue su último regalo. Con una energía púrpura oscura envolviéndolo, le instruyó a Yun-Yan que se mantuviera a salvo y desapareció en una nube arremolinada de la misma energía, dejando el pergamino en las manos de Yun-Yan. Yun-Yan llamó a su amigo por su nombre y lo alcanzó, pero ya no estaba. Miró el libro, que se titulaba Registro de la cultivación trascendente y las artes marciales agotadoras. Era un registro de un intento de usar las artes marciales para superar el cultivo. Volvió a llamar a Yong-Hun por su nombre, preguntándole a dónde iba sin él. Y así pasó el tiempo. Yun-Yan, ahora en su lecho de muerte, viejo y canoso, yacía sangrando, con una expresión amarga en su rostro. Pensó que era cruel que hubiera pasado tanto tiempo desde que había llegado a este mundo. Y sin embargo, aquí estaba, muriendo de un resfriado común, al igual que en su vida anterior. No importa cuánto se esfuerce un humano, no puede escapar del destino. Al final, reflexionó. Todo lo que cambió fue el proceso, ya que finalmente moriría el mismo día. Había vivido su vida al límite porque no había querido experimentar el mismo arrepentimiento que en su vida pasada. Estaba tan ocupada que nunca había pensado en el matrimonio. Gracias a eso, pude unir a los sexos marcial de Yonjo y experimentar la fama y la riqueza que el mundo mortal podía ofrecer. Y sin embargo, había una sensación de vacío. Una lágrima corrió por su mejilla mientras se preguntaba si hubieran luchado más duro, él y Jong-un podrían haber alcanzado el cielo.
su cuerpo temblaba con una sensación de impotencia. Estaba decepcionado, y eso marcó el final de su segunda regresión. La tercera regresión comenzó cuando sus ojos se abrieron de golpe. Se encontró acostado en el mismo bosque que antes, el camino de la ascensión, su cuerpo una vez más rebosante de energía. Reflexionó que la regresión no era solo algo de una sola vez. Hyun-jun gritó su nombre, subgerente Seo, y luego lo maldijo, lanzándose hacia adelante con un puñetazo. Jun-yan esquivó fácilmente el ataque. Hyun se sorprendió, pero Jun-yan, en lugar de tomar represalias, reflexionó sobre su situación. Se preguntó por qué había regresado de nuevo. Un cuerpo nuevo lleno de energía y una nueva oportunidad eran sin duda cosas buenas. Pero no podía evitar preguntarse por todas las cosas que había construido durante los últimos 50 años. Mientras Hyun continuaba atacando, gritando sobre cómo casi los mata a todos, se dio cuenta de que esta regresión no era algo bueno. Era una maldición, una que le negaba el significado de la vida. Si bien un par de regresiones podría haber sido una oportunidad agradecida, estaba horrorizado por la idea de que continuaría para siempre. Estaría atrapado en la rueda del destino, obligado a revolcarse en el sufrimiento de la vida hasta el fin de los tiempos. Además, nunca podría volver a encontrarse con las personas que conoció en sus vidas anteriores. Las personas frente a él ahora eran simplemente seres que tenían la misma apariencia que las personas que conocía. Hyun-jun, a quien había considerado un hermano, ya no existía en este mundo. Al ver a Hyun levantarse para atacar de nuevo, el director Kim intentó detenerlo. Jun-yan lo llamó, diciéndole que se calmara, preguntando de qué serviría estar enojado allí. Pero Hyun solo le gritó, llamando a Jun-yan desvergonzado. Jian respondió con calma que, en primer lugar, Hyun había estado de servicio de conducción ese día. Agregó que le había advertido a Hyun antes de ser obligado a conducir que no había podido dormir la noche anterior debido al trabajo que le habían asignado. Señaló que no había forma de que pudiera haber esquivado una avalancha que se aproximaba en una carretera estrecha. Terminó diciéndole a Hyun que dejara de señalar con el dedo y pensara en lo que necesitaban hacer. Hyun solo lo miró fijamente, apretando los dientes con frustración. Jun-yan se volvió hacia el director Kim y, teniendo un punto de llamarlo por su nombre de pila, se dirigió a él como director. Le informó que buscaría un lugar para que se quedaran antes del atardecer. Luego instruyó a los demás a buscar el coche o una forma de salir del bosque. Se fue diciéndoles que vinieran a él cuando encendiera un fuego después del atardecer. Sabía que no tenía sentido establecer vínculos con estas personas, ya que al final estaría solo de todos modos. Mientras sus colegas dormían profundamente alrededor del fuego, él yacía despierto lleno de miedo. Esta regresión interminable del tiempo, esta habilidad debe ser eliminada. Se preguntó si desaparecería si de alguna manera pudiera regresar a la Tierra. Viendo cómo siempre regresaba a este momento en el camino de la ascensión, se preguntó cómo podría volver a casa. Luego recordé las palabras del anciano. Cuando la puerta de la ascensión se abre, los espacios cercanos se desestabilizan y los humanos comunes podrían quedar atrapados en tormentas espaciales. Así es, pensó. La puerta de la ascensión tenía que estar relacionada con por qué habían caído en este mundo en primer lugar. Se sentó, preguntándose si tal vez podría regresar a su mundo original usándola. Eso significaba que tenía que volverse más fuerte. Apretó el puño. Como un mortal común, no podía lograr nada. Tenía que convertirse en un cultivador como Jong-un y cultivar. Resolvió hacerlo, obtener una vida más larga, y luego podría investigar la puerta de la ascensión lo suficiente. Declaró que se convertiría en un cultivador e iría a la puerta de la ascensión. Después de eso, por la mañana, se comió la raíz de bambú amarillo, sintiendo el fuerte chi temblar en su núcleo. Reflexionó que no había conocido ningún método del corazón en su vida anterior, por lo que comer estas raíces no habría hecho nada. Pero si usó el método del chi de la vena del dragón que Jong-un había hecho para él, podría romper sus pasajes de chi bloqueados. Se sentó y comenzó a cultivar, su corazón latiendo con una energía poderosa. No fue fácil curar un cuerpo empapado en conservantes de la comida rápida y el estrés, pero estaba decidido.
Después de su cultivo inicial, salió y encontró una rama de árbol resistente, talándola con piedra. Eso debería bastar, dijo, probando el peso de la espada improvisada en su mano. Luego comenzó a practicar balanceando la espada de madera con una gracia poderosa. En su vida pasada, había sido solo un artista marcial promedio de segunda categoría. Pero como no había estado practicando cerca del final de su vida, sus habilidades se habían embotado. Por supuesto, pensó mientras desataba un poderoso corte con su palo que cortó profundamente un árbol cercano, lo tenía todo en la cabeza. Entonces, desarrollar sus habilidades era solo cuestión de tiempo. Estaba ejecutando la técnica de la espada de la montaña cortante. Justo en ese momento, el director Kim salió del bosque aturdido. Le preguntó a Junyan qué acababa de suceder y cómo había cortado un árbol con un palo de madera. Junyan solo sonriendo y, volviéndose hacia su director, le preguntó si quería aprender esta técnica. «Oh», exclamó el director Kim. «¿De verdad puedo?». De repente, alguien se rió. Luego, el suelo comenzó a temblar y las hojas crujieron violentamente. El lobo blanco apareció más grande y amenazador que antes. «Humanos inmundos», gruñó. «¿Se atreven a jugar frente al amo de este bosque?». Junyan hizo una mueca, habiéndose olvidado del lobo en su emoción. Junyan reflexionó sobre lo que había sucedido en su segunda vida. Prometió alcanzar el nivel de las 5 energías que convergen en el origen y convertirse en un cultivador. Pero a pesar de aprender con el mejor maestro durante más de 100 años, apenas logró convertirse en un artista marcial de primer nivel. Se había lamentado de que su talento fuera inútil en comparación con el de la gente de allí. A pesar de eso, no se rindió. Miró hacia abajo y se arrancó el brazo. Mientras sus compañeros de trabajo gritaban de terror, llamándolo por su nombre, juró que, independientemente de si le tomaba 1 milenio o 10 veces más, no se rendiría. El lobo parecía complacido. Lo llamó un humano que conoció sus modales, ofreciendo un sacrificio por su propia cuenta. «¿Por qué no probamos?», preguntó, lamiéndose los labios. Junyan, sin inmutarse, le ofreció su brazo. Le daría su brazo en cualquier momento hasta el día en que superara su fuerza. El zorro, después de comer su brazo, les permitió quedarse allí, y luego se fue. Junyan, sin tener en cuenta a sus compañeros de trabajo, continuó balanceando su espada solo en el bosque. Balanceó su espada sin comida ni descanso, y solo finalmente se detuvo cuando llegaron los cultivadores para curarle el brazo y secuestrar a sus compañeros de trabajo. Siguió practicando. Al cuarto día, llamó pidiendo una pregunta al rey dragón marino que apareció ante él. El rey dragón marino le preguntó qué era. Junyan declaró su creencia de que Atrial tenía la intención de llevarse a su subgerente, o Ayasu. Sin embargo, continuó, es un mortal que carece de una ruta espiritual, y los mortales normales solo pueden vivir hasta 100 años como máximo. Preguntó qué utilidad podría tener Atrial para ella. Atrial se rió, diciendo que Junyan parecía bastante informado para ser un mortal, pero que no debía preocuparse. Una vez que aceptara su sangre, despertaría a una ruta espiritual acorde a sus talentos. Junyan luego preguntó si Riol también podría darles a él y a los demás la oportunidad, ya que eran de las mismas tierras. También podría tener algún poder especial en el que él estaría interesado. Riol solo se rió entre dientes y, diciéndole a Junyan que escuchara, le advirtió por su propio bien que no hiciera demandas a cultivadores de alto rango como él. Mientras hablaba, una inmensa presión descendió sobre Junyan y gritó de dolor. Mientras se daba la vuelta para irse, Riol le dijo que él era uno de los más amables y que lo perdonaría. Había vivido durante docenas de milenios, dijo, y había visto y aprendido innumerables cosas que Junyan ni siquiera se atrevería a comprender. Ciertos cultivadores extraños estarían más que dispuestos a aplastarlo como a un insecto solo por hacer contacto visual. Con un destello de relámpagos, se fue, y el director solo pudo preguntar qué estaba pasando. Más tarde, el anciano que había llegado en la bestia blindada se había enfrentado a los 3 restantes, preguntando cómo un mortal como Kim Jong podía convertirse en su discípulo si no tenía una ruta espiritual. El anciano sostenía una píldora azul brillante y explicó que era una píldora invaluable que despierta los sentidos espirituales.
Un mortal puede tener la oportunidad de convertirse en un cultivador si consume esto, había dicho con una sonrisa maníaca. Así que había otras formas de convertirse en un cultivador, pensó el protagonista. El anciano luego le dijo a la mujer que era posible que los mortales se entrenaran en artes marciales y obtuvieran la ruta espiritual de los 5 elementos. Pero ese camino tomó demasiado tiempo y resultó en un resultado mediocre. Afirmó que su píldora era la mejor manera, luego agitó la mano. No tengo asuntos con ustedes, también, había dicho. Váyanse. Un portal se había abierto debajo de los pies de Jun-Yan y el director Kim, tragándolos mientras la mujer gritaba sus nombres. Habían sido teletransportados al suroeste de Yongju, el mismo lugar donde él y Yong-Hun habían viajado juntos en su segunda vida. Había pasado casi 100 años viajando por Yongju y conoció cada lugar como la palma de su mano. Despertó al director Kim y después de despertarse, se dirigieron a la ciudad más cercana donde Junyan explicó la situación. El director Kim parecía bastante confundido, pero pronto pareció aceptar su nueva realidad. Llegaron a la ciudad de Obok y vendieron las hierbas del camino de la ascensión para comprar una pequeña casa. Allí, le enseñó el idioma y la hoja de la montaña cortante, que había creado en su segunda regresión modificando la espada de la montaña cortante para adaptarla mejor al arma que usaba Kim. Divertido de que hubiera sido tan desmotivador como alguien como él podía pasar 2 vidas enteras entrenando y apenas alcanzar el primer nivel. Kim había alcanzado las 3 flores reunidas en la cima en 3 meses de aprender artes marciales. Estaba extasiado, declarando que pensaba que ahora podría vencer al gerente Xio. Jun-Yan recordó haber pensado que este hombre no era el mismo joven aunque consideraba a su propio hermano en su vida anterior. Era mentalmente varias veces más joven que Jun-Yan. En términos de edad mental, Jun-Yan pensó que sería tan viejo como el abuelo del director Kim. Se dio cuenta de que no debería acompañarlo en esta vida. Le dijo al director Kim que a partir de ahora deberían vivir por separado. Luego le entregó un libro. Kim, sorprendido, tartamudeó y le preguntó qué había hecho mal. La razón, se explicó Jun-Yan a sí mismo, era que en su primera regresión, Yong-Hun se convirtió en el líder de la Alianza Marcial, pero se desesperó después de perder ante los cultivadores. La segunda regresión no fue muy diferente. Había creado el registro de la cultivación trascendente y las artes marciales agotadas, un registro de contemplar el cultivo y exceder las artes marciales. Había luchado contra cultivadores, pero no pudo superarlos y se había rendido, dejando el camino de las artes marciales y desapareciendo para convertirse en un cultivador. Sabía que lo mismo sucedería en esta vida y ya no deseaba presenciar el rostro de Yong-Hun lleno de desesperación. Jun-Yan le había dicho a Kim que quería recorrer las tierras y mejorar sus propias habilidades. Kim le preguntó cómo viviría solo sin él y Jun-Yan lo había tranquilizado, afirmando que sus habilidades en artes marciales deberían ser más que suficientes para empezar. Le había enseñado a comunicarse, escribir y luchar. Y era un artista marcial en el nivel de la cima marcial, por lo que ya no necesitaba preocuparse. Kim había estado triste, lamentando que esto significaba que debía separarse de alguien que compartía su tierra natal una vez más. Para tranquilizarlo, Jun-Yan le había prometido reunirse con él en este día en esta misma casa cada 2 años. Luego se había ido. Ahora, años después, Jun-Yan había recorrido el mundo marcial. En el Salón de los 8 Respetos, un guardia lo detuvo y le preguntó cuál era su asunto. Se inclinó respetuosamente y declaró que había venido a solicitar un duelo. El guardia se rió, diciendo que uno no podía simplemente irrumpir en el Salón de los 8 Respetos. Pero antes de que pudiera terminar, Jun-Yan atacó, sometiéndolo rápidamente. Jun-Yan pregunta fríamente si todavía parece un don nadie. Jura que hará lo que sea necesario para hacerse más fuerte. Si te ha gustado este video y no quieres perderte la segunda parte, suscríbete al canal. Es gratis y me ayudas un montón a seguir creando contenido como este.